En la sesión de esta mañana, de este webinar, como ha comentado Antonio, el objetivo es presentar cómo Maple puede ser un buen complemento, puede ser un apoyo a la hora de hacer investigación y, por lo tanto, después poderla publicar. La presentación la quiero hacer en dos partes. Por un lado, con una breve introducción al Maple, su versión 18, y por otro lado explicando algunos ejemplos concretos del ámbito de mi ámbito de investigación, que es la teoría de control y sus aplicaciones en la ingeniería mecánica y civil, donde desde luego la herramienta Maple ha sido imprescindible para poder llevar a cabo esta investigación. Como comentaba, yo soy profesor de matemáticas y estadística en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica e Industrial de Politécnica de Cataluña. Como comentaba, el objetivo del seminario es hacer un recorrido por este conocido programa de cálculo simbólico, destacando las capacidades de Maple en la computación simbólica, en su fantástica representación gráfica y también de cálculo numérico. Y presentar brevemente algunas aplicaciones de Maple como complemento a la investigación. Antes de seguir, querría hacer una breve descripción de qué es Maple. Maple es un programa de cálculo simbólico, así lo podríamos clasificar, desarrollado en 1980 y que fue comercializado a partir de 1983 por la Universidad de Waterloo, en Canadá. Como curiosidad, el decir que el nombre de este programa proviene de un juego de palabras, Mathematical Pleasure, el placer matemático, que contando las letras que están aquí destacadas forma el nombre del programa, que a su vez es el nombre del árbol en inglés, el arce, cuya hoja aparece en la bandera de Canadá, que es el país donde nació este programa. Como hemos comentado, Maple tiene una importante y diversa variedad de capacidades, como el análisis numérico, álgebra simbólica, resolución de ecuaciones diferenciales, etc. Aquí en la parte inferior he puesto las últimas versiones de Maple con las que he ido trabajando. Como decíamos, Maple no solo permite hacer cálculo como una calculadora, sino que nos permite perfectamente trabajar con expresiones simbólicas. Aquí podemos ver unos ejemplos y luego cuando vayamos a la hoja del documento de trabajo de Maple podremos trabajar en línea. Y por poner un ejemplo, podemos ver cómo en la penúltima expresión pues tenemos la suma de los cuadrados del seno y coseno, y para simplificar esa expresión Maple perfectamente interpreta que esto es igual a 1. Maple tiene también una gran capacidad gráfica y de animación. En este caso no se puede ver en movimiento estas tres figuras, porque esto está a través del sistema, pero podríamos perfectamente hacer la animación de esta estructura central en la que el viento incide y vemos cómo esa fuerza del viento haría desplazarse las distintas plantas de esa estructura o el análisis por elementos finitos de un flujo potencial. También veremos durante el seminario la capacidad de Maple en la representación gráfica y de animaciones. Y finalmente, evidentemente, no solamente podemos trabajar con cálculo simbólico y hacer representaciones gráficas, sino que también nos permite hacer cualquier tipo de cálculo, todo tipo de operaciones, la resolución de ecuaciones diferenciales de forma analítica, de forma numérica, problemas diversos de álgebra lineal, cálculo de determinantes, matrices inversas, análisis numérico, etc. Veamos esto con más detalle yendo a la hoja de cálculo de Maple. Vamos a compartir. Está dividida esta presentación de Maple, este documento, en tres partes. Una primera parte donde vamos a ver las características básicas del programa. Después veremos las características en cuanto a la representación gráfica. Y finalmente, Maple como complemento a la investigación.
Decir que Maple es un programa de una increíble capacidad y que muchas veces se requiere de la ayuda para poder acabar de saber cuál es la estructura de un comando, cuáles son los argumentos que puede recibir o cuáles son las opciones que nos permite cada uno de los comandos. Así pues, vale la pena empezar diciendo que en el caso de querer consultar cualquiera de estas partes, tenemos diferentes maneras. Una de ellas es con el menú de ayuda, donde podríamos buscar en esa pestañita que apareció o al abrirnos la ayuda podemos navegar a través de la tabla de contenidos o directamente poner aquí, por ejemplo, si quisiéramos aprender a hacer una derivada, pondríamos las palabras iniciales a derivar en inglés y automáticamente nos aparecería a la derecha el nombre del comando, el cómo ha de llamarse a través de Maple, los parámetros que admite y las diferentes configuraciones de la llamada de esta función, una descripción muy detallada del uso de este comando y finalmente ejemplos de aplicación que podemos copiar o que nos puede ilustrar en función de nuestros objetivos. Otra manera de acceder a la ayuda, si conocemos el nombre del comando, es a través de interrogante plot, simplemente escribiendo esto y ejecutando con Enter. Lo que se va a hacer es abrir una ventana donde podremos ver efectivamente el uso del comando plot, su estructura, parámetros y ejemplos. Finalmente, también se puede recurrir al manual de instrucciones de Maple a través de la ayuda, manual de usuario, también se podría acceder. Deja de ser un documento de Maple donde tenemos diferentes temas, lista de figuras, toda la información completamente exhaustiva para aprender o buscar en función del uso que necesitemos, en función de lo que necesitemos. Veamos cuál es la manera de comunicarse con Maple o cuáles son esas distintas opciones, brevemente. Para empezar, decir que claramente Maple puede ser utilizado como una calculadora. Por ejemplo, cada vez más Maple en las últimas versiones hace este cálculo de forma lo más natural posible, es decir, tal y como si lo hiciéramos a mano. Por ejemplo, para calcular esta diferencia entre 7 y 2, simplemente es cuestión de escribir 7 menos 2, pulsar la tecla Enter y vemos como en el medio de color azul nos aparece el resultado. Del mismo modo, si quisiéramos hacer una diferencia con una potencia, en este caso 3 al cuadrado menos 9, tendríamos que pulsar el 3 y dar al símbolo del acento circunflejo, el simbolito este que aparece aquí, y automáticamente el cursor se nos ha desplazado arriba del 3, simplemente dando 2, y con el cursor derecho bajamos nuevamente a la línea donde estamos escribiendo el comando y proseguimos con menos 9. Al ejecutar, en este caso, también veremos el resultado que es 0. Para la creación de fracciones, simplemente utilizamos la barra. En este caso, si queremos operar 3 séptimos más 4 quintos, damos al resultado con Enter y obtenemos esta fracción 43 partido por 35. En este momento es interesante destacar que Maple siempre nos va a dar resultados exactos, a no ser que pidamos una aproximación decimal de este resultado. En el caso de la fracción 43/35, Maple nos la representa así, ya es una fracción irreducible, pero si quisiéramos tener una aproximación decimal, una opción es, utilizando el menú contextual, que veremos un poco más adelante, simplemente con el botón derecho nos ponemos sobre esta expresión y le pedimos que aproxime, por ejemplo, con 10 cifras significativas, con lo que veríamos esta fracción expresada en forma decimal. Finalmente, decir que Maple es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas y, por lo tanto, para Maple será
muy distinto escribir pi, que representa el número pi, que escribir simplemente pi con una p y una i minúscula. Aparentemente podemos ver que en estas dos salidas el símbolo escrito es el mismo, pero en el caso superior, esto es realmente un número y lo podemos comprobar al pedir una aproximación decimal. Observamos que el resultado es 3, 14, 16, mientras que si queremos hacer lo mismo con este símbolo, vemos que no aparece directamente en el menú contextual la opción de aproximar, lo que quiere decir que pi es simplemente la letra griega pi minúscula. En relación al resultado de los cálculos, podemos ver, como hemos visto en los ejemplos anteriores, que al ejecutar un cálculo, como sería en este caso 12.645 al cuadrado, el resultado aparece centrado y asignado a un número de ecuación. Pero tenemos en este modo de documento otra alternativa, que es pulsar control igual o, en el caso de un ordenador Macintosh, alternativa más enter. En este caso, observamos que el resultado ya no aparece centrado en la línea siguiente, sino que aparece en la misma línea y separado con un igual. Es decir, en estas últimas versiones de Maple permite visualizar los resultados, calcularlos y visualizarlos de una forma mucho más natural, más como si trabajáramos con papel y lápiz. Esto incluso nos permitiría añadir un texto delante que dijera el resultado de la operación 4 menos 2 y sustituir el igual por un es 2. Es decir, permite este juego con las operaciones. Repitiendo los cálculos anteriores, pero con su ejecución en línea, en este caso 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado es igual a 5 y 3, 17 más 4, 15, 4 quinceavos sería igual a fracción 113 entre 255. Recuerdo que para conseguir este resultado en la misma línea hemos de pulsar control más igual en ordenadores Windows o la alternativa más enter en ordenadores Macintosh. Existe una opción a veces interesante de ejecutar un cálculo o cualquier tipo de comando sin que queramos que el resultado aparezca o que se visualice, porque a veces es un resultado muy largo o por cualquier otro motivo. En este caso se usará los dos puntos al final de la expresión. Podríamos repetir el cálculo de la fracción anterior, 3,17 más 4,15. Si le damos a los dos puntos al final, vemos que internamente habrá hecho el resultado, pero no lo muestra por pantalla. Trabajando con expresiones matemáticas, lo que vamos a ver es las distintas maneras, la flexibilidad que tiene Maple en el cálculo de, por ejemplo, integrales y derivadas. Aquí estamos viendo 5 ejemplos donde en los dos primeros estamos calculando lo mismo. Uno es la integral del seno, escrita a través de los símbolos que podemos ver en la barra de paletas, de la cual hablaremos a continuación, o a través de la estructura clásica de comando, paréntesis y los argumentos de la función. Lo mismo para las tres últimas funciones, podemos pedir la derivada del seno a través del comando prima, muy habitual, o a través del método clásico con el comando diff, de IFF, con los argumentos, la función y la variable de la función, en este caso x, o a través también de la paleta utilizando la notación de derivada respecto de la variable x. Si ejecutamos todos los comandos, podemos ver cómo efectivamente el resultado de las dos primeras líneas es el mismo. Evidentemente, simplemente estamos pidiendo hacer un cálculo de dos maneras distintas, así como los tres resultados últimos también es lo mismo, la derivada finalmente de la función seno. Como decía, las paletas que tenemos a la izquierda nos permite trabajar de forma rápida sin necesidad de conocer a fondo los comandos de Maple, las claves internas. Simplemente buscando la paleta, generalmente la paleta expresión contiene muchas de las funciones,
también es útil la paleta de cálculo. Aquí vemos el ejemplo, esto en todo caso lo voy a construir de nuevo. Si queremos, por ejemplo, plantear el sumatorio de la izquierda, de esta función exponencial para los valores de k entre 0 y n-1, lo que hacemos es buscar la paleta de expresión del sumatorio. Vemos que aparecen algunos símbolos de color magenta y de color verde, son los que hemos de sustituir por los parámetros de nuestro cálculo. En este caso, la variable muda no es la i, sino que es la k. Para seguir desplazándonos por los parámetros de este sumatorio que queremos ir sustituyendo, usamos el tabulador. En este caso, sustituimos esto por un 0, esto es por n-1, y finalmente la función f la hemos de sustituir, o el parámetro f lo hemos de sustituir por la exponencial de k, que lo conseguimos también a través de la paleta usando este botón y con el exponente k. Al pulsar Enter vemos el resultado de esta expresión perfectamente calculado e incluso a través con el resultado simbólico dependiendo del parámetro n. Lo mismo podríamos hacer con esta derivada parcial de esta función de dos variables. En este caso, la derivada parcial no la tenemos en la paleta de expresión, sino que la tenemos en la paleta de cálculo. Correspondería a este símbolo. Por lo tanto, vemos de nuevo que la x de magenta, la f de color verde, es lo que hemos de sustituir, en este caso la variable x. Aunque ya tenemos la x escrita, yo soy partidario de volver a escribir para ponerla de color negro. Y ahora volvemos a la paleta de expresión para hacer la correspondiente raíz cuadrada de x al cuadrado menos y al cuadrado. Al ejecutar vemos que esta es la derivada parcial de esta función de dos variables respecto de la variable x. En relación a la asignación de valores a variables, simplemente decir que en Maple se usará el dos puntos igual, el comando de asignación. Al ejecutar esta línea, se asignará a la variable x el valor 10. Voy a aprovechar para ilustrar aquí en la paleta, la paleta de variables, donde cuando yo ejecute, vamos a ir actualizando y vamos a poder tener control en todo momento de qué variables tenemos definidas y cuál es el valor actual. Incluso, aquí nos aparece un simbolito del tipo de variable. En este caso hemos definido la variable, que es número 10, y lo asigna al tipo natural. Las variables que tenemos en la paleta se actualizan al actualizar en nuestra hoja de cálculo el valor de x. En este caso, si yo x lo actualizo de nuevo con el valor de x más 5, es decir, con el valor anterior de x sumándole 5, podemos comprobar cómo efectivamente ahora x vale 15 y como en la paleta también tenemos este valor actualizado. Se puede asignar también expresiones a una variable con el menú contextual, es decir, colocándonos sobre la expresión, pulsando el botón derecho del ratón y pidiendo que asigne a un nombre de variable la expresión que habíamos definido. En este caso era i al cuadrado más 2i menos 7. En este caso podemos pedir que asigne a la variable m mayúscula esta expresión. Vemos la flecha con lo que hemos hecho, la asignación a un nombre, en este caso el nombre asignado, que es la m. Vemos aquí cómo aparece m, este símbolo de expresión, y el valor que contiene la variable. ¿Cómo podemos borrar las variables que hemos definido? Simplemente utilizando el comando unassign y poniendo entre comitas simples la variable. Esto sería una manera. Vemos que se ha borrado de la paleta variables estos valores, pero otra opción, y si me permitís vuelvo a calcular, vuelvo a asignar el 10 a la variable x. Otra opción es clicando y eliminando con el botón derecho desasignar. Es otra opción para eliminar desde la paleta. En relación a la etiqueta de ecuación, que son estos números que han ido apareciendo a medida que ejecutábamos no en línea, sino en el modo estándar, decir que es muy fácil y muy útil este tipo de numeración porque nos permite en cualquier momento recuperar
un valor anterior. Y, por ejemplo, si sabemos que en la ecuación 18, en la salida 18, en esta etiqueta hemos guardado este valor de esta expresión polinómica y en 19 lo mismo respecto de x más 7, podríamos perfectamente recuperar estos dos valores con control L o comando más L en Macintosh para decir, bueno, pues recupera el valor de la ecuación 18, de la expresión 18, y súmale el correspondiente valor de la expresión 19. Y con esto tendríamos la suma de estas dos ecuaciones y ahora asignado a la salida 20. Veamos otros ejemplos del uso del menú contextual para calcular, por ejemplo, esta integral y representar enseguida su resultado. Tenemos el menú contextual, vamos a calcular la integral de x al cuadrado menos 1 respecto de x. Este es el resultado. Si queremos hacer su representación gráfica, simplemente botón derecho que nos aparece todas las listas de opciones que podemos hacer con esta expresión. Maple identifica el tipo de expresión y por lo tanto este menú contextual es adaptativo a la expresión que consideramos. En este caso podemos hacer un gráfico en 2 dimensiones, que es el siguiente. También podemos calcular una solución de una ecuación diferencial que hemos definido simplemente al ejecutar esta ecuación diferencial, la definimos con la salida, botón derecho, pedimos que resuelva la differential equation, ¿no? Ecuación diferencial, y nos aparece una única opción, y es que ha interpretado que la variable de esta ecuación diferencial es la y, pues podemos pedir que la resuelva y nos da efectivamente una solución que depende de dos parámetros, de dos constantes, puesto que será una ecuación de segundo orden. También se puede calcular de una forma muy sencilla una integral con restricciones, simplemente escribiendo assuming, ¿no? Asumiendo unas restricciones para los valores de k, que en este caso serían k mayor que 0 y k menor que 1, obtendríamos el siguiente resultado. Vemos que Maple no se asusta porque planteamos integrales realmente complicadas. Los últimos ejemplos serían, por ejemplo, la minimización, es decir, el cálculo del valor mínimo que toma una cierta función. Por ejemplo, podemos pedir el valor mínimo de la función seno. Si no damos ninguna restricción, dice pues que este valor es menos 1. O podemos pedir el valor en un rango. En este caso nos dice que el valor mínimo de la función seno es el seno de 4. O también podemos hacer una minimización de esta expresión en función de dos variables, de x y de y. Vemos que aquí la minimización nos la da en función de la función de Lambert, y si queremos una aproximación decimal, bien lo podríamos hacer con el botón derecho del ratón o bien lo podemos hacer a través del comando evalúa en un punto flotante con 200 dígitos, con 200 cifras significativas, la expresión que hemos definido anteriormente. Este sería el resultado. El último ejemplo es el de la resolución de ecuaciones y de inecuaciones. Ya hemos visto anteriormente cómo hemos resuelto ecuaciones diferenciales. Podemos ver ahora cómo resolvemos ecuaciones. Aquí defino una ecuación x al cuadrado igual a 2 elevado a x y pido que la resuelva. En este caso tenemos estas tres soluciones. En este caso definimos una inecuación que también podemos pedir su resolución. En este caso hay dos soluciones distintas. Vamos a ver un momento brevemente cómo podemos trabajar con vectores y matrices. Hay una forma muy sencilla que es a través de la paleta matriz o matrix. La tenemos aquí. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos las dimensiones que tiene la matriz que vamos a definir. Por ejemplo, la matriz identidad de dimensión 4, pues podríamos definirla modificando el número de filas y columnas y el tipo identidad. Al insertar, vemos efectivamente que hemos incluido en nuestra hoja de cálculo esta matriz de identidad de dimensión 4. Podemos definir una matriz ahora 5×5 a través de la elección. Hemos mantenido, vemos la parte inferior como es 5×5 y queremos que sea una matriz que tenga unos en la diagonal y por encima.
insertar esta matriz, podemos ver efectivamente cómo tenemos unos en la diagonal y en la diagonal superior. También podemos definir un vector columna. Vector columna correspondería a una única columna, en este caso con 3 filas, y vamos a hacerlo de forma aleatoria, es decir, que los elementos que conformen este vector de dimensión 3 sean aleatorios. Y vemos, por ejemplo, aquí efectivamente que tenemos este vector de 3 elementos. Podemos mostrar la flexibilidad de Maple en estas últimas versiones. Si delante de este vector columna le añadimos una matriz 3×3 también de forma aleatoria y en el espacio que hay entre ambas matrices genero simplemente un espacio con un cursor, Maple entenderá que estoy pidiendo el producto de esta matriz, por dimensiones no hay ningún problema, y vemos que el resultado es el que se ilustra. Si trabajamos con matrices de dimensión grande, que por ejemplo voy a definir una matriz a través del comando matrix de 2500 filas y 200 columnas, el tercer argumento es la regla de formación de esta matriz y representa el número de fila, J representa el número de columna y lo que voy a pedir es que esta matriz, el elemento ijésimo correspondiente sea I al cuadrado, es decir, la fila al cuadrado por el número de columna. Al ejecutar esto, vemos que evidentemente no colapsamos nuestra hoja de cálculo con una matriz de esta dimensión, pero sí que podemos ver los elementos al hacer doble clic sobre la estructura, sobre el resultado. Podríamos navegar por los distintos valores de esta matriz, pero hay una opción muy interesante de visualizar esta matriz o otras matrices de tanta dimensión, que es a través de un mapa de colores. En este caso tendríamos en escala de grises, pues si lo hacemos a través de esta saturación, podemos ver efectivamente cómo es una matriz que no es simétrica, pero que sí los valores más grandes se consiguen en las zonas de mayor número de fila y columna. Vamos a ver brevemente ejemplos de la capacidad gráfica de Maple y de seguida pasaremos a la aplicación de Maple en la investigación. Como vemos, podemos hacer gráficas en 2 dimensiones de forma muy sencilla. Pasaré al ejemplo central en el que vamos a representar 2 funciones en la misma gráfica. Por ejemplo, puedo definir el seno de la función x al cuadrado y el seno de x medio. Simplemente escribo estas 2 funciones. Me coloco sobre la segunda y menú contextual pido una representación gráfica de 2 dimensiones. Y si quisiera representar la función primera conjuntamente con esta gráfica, simplemente selecciono, arrastro y lo que visualizo es ambas curvas en los mismos ejes de coordenadas. Un ejemplo también muy bonito es el siguiente, donde podemos dar la opción a nuestro gráfico en 2 dimensiones de que rellene el área entre la curva y el eje de las X. En este caso vamos a dibujar unas curvas de Bessel, una secuencia desde 1 a 4 y vemos cómo representamos estas cuatro curvas donde rellenamos el área delimitado entre la propia curva y el eje de las X. También es posible hacer gráficas en 3 dimensiones y con el menú contextual. En este caso tenemos esta función, queremos hacer un gráfico en 3 dimensiones, donde los ejes los ordeno como X e Y, y este es el resultado, donde además podemos desplazarnos. Esto se puede hacer también en coordenadas cilíndricas y en coordenadas toroidales. Es decir, Maple permite expresar gráficos en 3 dimensiones utilizando todo tipo de representaciones, de coordenadas. También nos permite hacer animaciones en función de un parámetro. Aquí tenemos esta función que pretendemos que sea de 2 variables, la X y la Y, donde la amplitud de este seno de A se modifica. Entonces, con el botón derecho
podemos hacer una llamada al plot builder, al constructor de gráficos. En este caso, el tipo de gráfico queremos que sea una animación, donde queremos que el parámetro de animación, que ha identificado perfectamente como A, se mueva entre 0 y 2 pi. Nosotros podemos modificar esto y hacer una previsualización. Aquí está. Y si damos a un play, vemos cómo el seno de A por x cuadrado más y cuadrado se modifica al moverse este parámetro. Otro ejemplo interesante es cómo también podemos representar una esfera, donde en este caso la animación es debida al punto de vista, a la opción viewpoint. En este caso el viewpoint vendría marcado por un camino dado por esta matriz que contendría 4 puntos. Sería el punto de inicio, el siguiente punto, el tercer punto y el punto final. Si ejecutamos estas dos líneas, podemos ver esta animación donde la esfera se ve inicialmente desde la posición 600, 600, 600. Podemos bajar el número de frames por segundo, le damos a play y vemos cómo vemos esta esfera desde puntos de vista distintos. Y ahora sí vamos a ver cómo yo he usado Maple como complemento a mi investigación. Vamos a recuperar la presentación. El primer ejemplo que quiero mostrar es el de este artículo, Computing an Adaptive Backstepping Controller Using Computer Algebra Systems. En este caso se trata de una ley de control llamada backstepping, que es un método recursivo, no lineal, para plantas lineales, cuya complejidad depende del grado del polinomio del numerador, del grado del polinomio del denominador y del grado relativo, es decir, de la distancia de la resta entre m y n. El algoritmo, en resumen, sería este que se ve aquí. Es un algoritmo complejo, es un algoritmo recursivo, y en este sentido, cuando he tenido que implementar el algoritmo para plantas, para sistemas en los que tanto la m como la n eran grandes, la complejidad de esas expresiones era, bueno, es bastante impresionante. Y se puede ver en el fondo que hay 1000 relaciones entre las distintas partes, hay una definición de unas variables de error, unas funciones estabilizantes, unas funciones de sintonía. La complejidad de la propia ley es difícil incluso para el desarrollo de las ecuaciones a mano. Entonces, un primer uso del Maple en este caso es la generación de esta ley línea a línea, es decir, la de permitirme, utilizando perfectamente las propiedades de recursión y de cálculo simbólico de Maple, dado un orden relativo de esta planta, voy a tener escrita esta ley de control sin recursión, es decir, cada una de las líneas que he de introducir en mi código. Si volvemos, el código Maple necesario para ayudarme en este problema. Aquí he puesto los comandos más destacados, más importantes, como son el comando restart, que simplemente lo que me ayuda es a borrar cualquier librería que he cargado, cualquier variable que ha sido definida para no interferir en el resto del algoritmo. Después, claramente, lo que yo he generado es un procedimiento que, dado el grado del polinomio del denominador y dado el grado del polinomio del numerador, lo que me va a construir es
el algoritmo. Vemos también el uso del comando print para la visualización por pantalla de esta ley de control, el comando for para la generación de los bucles necesarios, y podemos poner obviamente, por ejemplo, un for para la generación de las variables de error. Y finalmente también hemos usado en este algoritmo, en este programa, sum para los sumatorios que nos aparecían en la definición de la ley de control. Puedo mostraros el artículo que se publicó, donde efectivamente vamos a movernos por las páginas. Exacto. El resultado era el siguiente. Al ejecutar, por ejemplo, el procedimiento back, que es el nombre que le dimos al procedimiento, con n igual a 3 y con m igual a 0, el resultado es exactamente en azul, tal y como aparece en Maple, la descripción de las distintas variables de error, los distintos valores para los parámetros alfa y alfa con barra, etcétera, 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 etcétera. De manera que, una vez que nosotros tenemos generado este código, podemos directamente pasar a la implementación de esa técnica de control. Es decir, es una técnica que es tan compleja que con este pequeño procedimiento, y la verdad es que en este caso podemos decir que lo necesario de Maple es poco, en el sentido de que no se requieren grandes comandos de Maple, pero sí que el simple uso recursivo y la potencia de permitir este cálculo simbólico tan flexible nos permite reducir mucho el tiempo del desarrollo manual, y podemos ver esta ejecución en mi hoja actual de Maple. Si pasamos al siguiente ejemplo, volvemos a la presentación. El siguiente uso de Maple que quiero ilustraros es en el fondo, todos los ejemplos están basados en mi investigación, publicados en revistas del primer cualquier, en este caso sería la revista del ámbito de la matemática aplicada. Viene referido a la misma técnica de control, que sería el backstepping, y en este caso a unos problemas numéricos que detectamos en la implementación de esta técnica. La cuestión que pasaba, lo que nos ocurría en este caso es que al implementar la técnica, utilizando el Maple para el desarrollo del algoritmo, y al modificar unos ciertos parámetros de diseño, la acción de control, que es esta, la acción de control, como digamos, sería, si esto se aplicara a una estructura para reducir vibraciones, esta gráfica sería la fuerza que yo tendría que aplicar a esa estructura para reducir esas vibraciones. Claro, la teoría nos dice que esta acción de control es una función suave, es una función derivable, pero la práctica, lo que vemos es que esta función presenta estas altas frecuencias, esos errores, estas cosas que no son propias de lo que nos diría la teoría respecto de lo que nos dice el resultado numérico que obtenemos. ¿Cuál fue, en este caso, la ayuda de Maple? ¿En qué usamos Maple para resolver el problema o para detectar el origen de este problema? Bueno,
Pues en este caso Maple fue usado para el estudio de sensibilidad. Podemos decir, sin querer entrar en el problema demasiado, que la ley de control que nosotros aplicamos es una ley que es el resultado de una gran cantidad de operaciones. Y que, por lo tanto, cualquier error, cualquier pequeña modificación de las señales, ya sea por el error en la medida de la salida del sistema o por el error en las resoluciones numéricas de las ecuaciones diferenciales que aparecen, o simplemente los errores del cálculo en punto flotante, lo que queremos analizar es cuál de las variables es la que mayor efecto tenía sobre la ley de control. ¿Qué variable era más sensible a errores, pues puesto que estos se amplificaban? Maple nos permitió, por lo tanto, el hacer, utilizando la potencia del cálculo simbólico, representar, es decir, añadir una variación epsilon en cada una de las variables y ver cómo este valor de epsilon era amplificado al final cuando calculamos la acción de control. Si volvemos al Maple, este estudio de sensibilidad, vamos al segundo ejemplo, ¿vale? Se trata de lo que hay en este código es el algoritmo. Es el algoritmo desde que medimos la salida hasta que, a través de esta medida y de la solución de la ecuación diferencial en cada paso, obtenemos la acción de control. En este caso, ¿cuáles son los comandos necesarios para el estudio de la sensibilidad? Pues lo que usamos es simplemente, de nuevo, restar para borrar en memoria todas las variables. Utilizamos una variable de entorno digits que nos permite controlar el número de dígitos que Maple utiliza para hacer cálculos con números como flotante. Y utilizamos la librería de álgebra lineal, la definición de matrices y el cálculo de inversas y transpuestas, porque el algoritmo así lo necesita. Aquí podemos ver el código y cómo esta U es la acción de control. Aquí vemos perfectamente la complejidad de esta expresión. Es decir, esto es imposible hacerlo a mano. Esto es imposible hacerlo a mano y necesitamos un programa de cálculo simbólico para hacer todo esto. Si voy de nuevo vamos a ver, efectivamente sería este. Este es el artículo publicado. Esta es la ley de control. Comentaba aquí las dos gráficas. Estas con las perturbaciones, donde respecto de las de abajo, la diferencia es unos parámetros de diseño, y lo que estábamos en el fondo es que queremos analizar cuál es el efecto de estos parámetros de diseño en la propia acción de control. Aquí sería un ejemplo de esta situación extraña en relación a lo que debería ser la teoría. Aquí lo que comentaba es la perturbación la conseguimos añadiendo un epsilon en cada una de las variables. A esto le llamamos U tilde sub x, es decir, es el control perturbado. Finalmente, la función de sensibilidad la definimos como la diferencia entre el control teórico menos el control perturbado entre la magnitud máxima de este control teórico. Esta sería la gráfica que hemos visto antes, donde Maple nos permite
ver la influencia, eso es en escala logarítmica, la influencia de cada una de las distintas variables. En este caso, el resultado es que la variable eta1, una variable interna del algoritmo, es la que es la responsable de los mayores cambios. Y finalmente aquí se sacan unas conclusiones. Podemos ver cómo se utiliza Maple para el cálculo de estos coeficientes, donde al final las conclusiones son que cuando estos parámetros de diseño son menores que 1, no hay propagación de errores prácticamente, y cuando estos parámetros de diseño se eligen mayores que 1, los errores se propagan de una forma espectacular. Veamos el último ejemplo. En este caso, el último ejemplo sería también el cómo he usado Maple de una forma sencilla para un problema, que es el siguiente. Tengo una estructura de 8 plantas, de la cual quiero... Es esta, por ejemplo. Tengo una base de 8 plantas. La base está conectada con unos... con el terreno a través de columnas, y a través de este elemento, que es, por ejemplo, un elemento histerético, un MRDAM, pero cualquier otro dispositivo que tenga este comportamiento. Y entonces mi objetivo es, para aplicar justamente la ley de control que he comentado anteriormente, necesito expresar la relación que existe entre el desplazamiento x0 de la base y la acción de control. Evidentemente, esas son funciones de transferencia que me relacionan entradas y salidas. En este caso, las entradas que tiene mi sistema son la acción de control, la acción del terremoto y la acción de la histéresis, que es este elemento de aquí. Claro, esta función de transferencia o estas otras han de tener en cuenta los efectos de las 8 plantas superiores para acabar quedándome solamente la relación la relación entre este desplazamiento y las otras partes. En este caso, lo que aquí he representado son la ecuación del movimiento de la base y del resto de plantas. Entonces podemos observar que finalmente, haciendo un trabajo recursivo, este desplazamiento puede expresarse a través de estas funciones, de estos polinomios M0, D0, B1 y B2, donde esos polinomios vienen a cumplir esta recursión. En este caso, entonces, lo mismo, si yo quiero implementar el algoritmo a esta planta, a este sistema, estas ecuaciones a mano son imposibles de calcular. Son imposibles. Vamos a ver un ejemplo donde, si volvemos a Maple, aquí estamos. El código que utiliza este código. En este caso, insisto que he presentado 3 ejemplos que no pretenden ver ejemplos complicados de uso de Maple, sino cómo Maple, en sus comandos más básicos, permite ayudar en la investigación que de otra manera sería imposible. Aquí hemos usado nuevamente restar, nuevamente un bucle for, puesto que estamos hablando en el fondo de una recursión, y estamos utilizando comandos que creo que vale la pena explicar, como el comando coef, que nos permite extraer un coeficiente iésimo de una expresión polinómica. Por ejemplo, aquí estamos hablando que el coeficiente de este polinomio correspondiente a la potencia x sería, correspondiente a la potencia x al cuadrado sería 3. También usaremos en el código
El comando collect lo que hace es reagrupar una expresión como potencias de x, que tendríamos x al cuadrado multiplicado por 1 o x multiplicado por a más b y el término independiente. O también el comando expand, que nos permite aplicar la propiedad distributiva del producto respecto de la suma a una expresión. Eso es cuando queremos que no haya paréntesis, sino que queremos que todo quede multiplicado. También se va a utilizar el comando sec, que nos permite generar una sucesión de términos. En este ejemplo estaríamos generando, por ejemplo, los 10 primeros números impares. Y también se usa el comando NOPS, que nos dice el número de elementos, el número de operandos en una expresión. En este caso, si hacemos una suma, pues tenemos dos operandos, que son los dos sumandos de esta expresión. Este es el código de Maple. Es un código, pues como digo, sencillo, que usa simplemente el restar, la asignación de una variable, un bucle for. El código lo que está haciendo es la generación de esos polinomios. Ahora lo estoy ejecutando en línea. Básicamente estoy construyendo la función de transferencia necesaria para aplicar la ley de control. Un poco para establecer la magnitud del problema, en el sentido de esto sería imposible hacerlo a mano. Todavía está calculando. La expandimos, luego agrupamos los términos con potencias de S y finalmente le asignamos al término iésimo, es decir, al coeficiente A sub I, el coeficiente de la potencia S elevado a I. Ya hemos terminado. Un poco para insistir en la magnitud del problema, aquí esto lo voy a ejecutar. Se puede ver, por ejemplo, que el elemento, este sería el B0, B1, B2, B3, B4, B5, el coeficiente B5 está formado por una expresión en la que hay 5.425 elementos. Seguramente son sumas. Sin ir más lejos, este elemento que correspondía con el A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, el elemento A7, tiene 34.959 elementos. Solamente por ilustrar A0, que tendría sus 32, ese es el aspecto de A0, en función de los parámetros de mi estructura. Aquí, para que quede claro, las Ks corresponderían a los coeficientes de rigidez, etcétera, etcétera. De algún modo, sin esta ayuda de Maple, el artículo que ahora os quiero mostrar tampoco habría tenido sentido. Ahí, no es esto lo que quería mostrar. Es este de aquí. Obviamente. En este caso se usa esto para poder controlar esta estructura y finalmente pues obtener los resultados que aquí se presentan. Estoy intentando pues efectivamente mostrar el resultado de la estructura con control o sin control. Conozco otros casos, incluso en mi propia experiencia investigadora, pues por ejemplo, problemas de elementos finitos, en donde, claro, para poder comprobar si el método funciona bien, pues con Maple se calcula la solución analítica a un determinado problema en ecuaciones griega parciales o en ecuaciones diferenciales, y
con elementos finitos se hace la correspondiente solución numérica. Es decir, Maple a un nivel usuario ya es suficientemente potente como para poder dar salida a este tipo de investigación, a este tipo de apoyo. Y desde luego, sin Maple, pues esta parte del cálculo habría sido completamente imposible hacerla. Yo por mi parte, eso sería toda la presentación y estaré encantado de contestar a vuestras dudas y ayudaros en lo que sea necesario. Aquí también podéis ver mi correo electrónico por si en vuestra investigación tenéis alguna duda del uso de Maple, también puedo estar encantado de ayudaros.